Buenas, bienvenidos a nuestra clase 7 de aprendizaje de máquina. En esta clase vamos a trabajar en el tema de reducción de dimensionalidad, que junto con clasificación, clustering y regresión serían los Big Four, los 4 grandes grupos de técnicas dominantes dentro del aprendizaje de máquina. ¿Cuál es la motivación de la reducción de la dimensionalidad? Hay dos fenómenos. Hay un fenómeno que está relacionado con la complejidad computacional, básicamente porque, por ejemplo, supongamos que lo que queremos hacer es una regresión, tenemos un atributo target cuantitativo y tenemos un dataset muy ancho con muchas dimensiones, con muchas columnas, y para poder hacer un modelo de regresión tendríamos que empezar primero a hacer la regresión entre el target y cada una de las columnas, lo cual no sería necesariamente un problema, pero luego al querer empezar a enriquecer el modelo con más variables independientes, o sea, con más atributos, tendríamos que trabajar con pares de columnas y el atributo target, con lo cual ya tendríamos en el orden de n cuadrado, donde n es la cantidad de columnas del feature space, o la cantidad de dimensiones del feature space. Y luego con 3 sería n cubo, y luego con 4 sería n a la cuarta. Bueno, la exploración total de todas las posibilidades mapea inmediatamente a algo exponencial. Pero bueno, ese es un problema meramente computacional. En realidad, desde el punto de vista puramente estadístico, ya hay otro tipo de problemas que son, hasta si se quiere, más graves, que se conocen como la maldición de la dimensionalidad. ¿De qué se trata la maldición de la dimensionalidad? Básicamente que el crecimiento de las dimensiones del feature space hace que su volumen, su hipervolumen, crezca exponencialmente, mientras que la cantidad de datos no crece exponencialmente, sino que la cantidad de datos crece de acuerdo a los datos que nosotros tenemos. Nunca tenemos datos que crecen exponencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los datos se van volviendo ralos dentro del espacio. Las nubes de puntos, por decirlo de alguna manera, no son para nada densas, al contrario, y por lo tanto todo lo relacionado con nuestras técnicas estadísticas para todos los productos de datos que ya conocemos van perdiendo estabilidad, van perdiendo robustez, y la significatividad estadística de los resultados requeriría datasets mucho más grandes que los que tenemos. O sea, básicamente el problema que tenemos es un problema, si se quiere, formal, además del problema computacional. Otra característica que ocurre con dimensionalidad muy grande es la noción de métrica, la noción de distancia. Por ejemplo, cuando utilizamos métodos al estilo k vecinos más cercanos o k medias, deja de tener propiedades intuitivas. O sea, básicamente cuando nuestra distancia es, supongamos, raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado entre las diferentes dimensiones, si la cantidad de dimensiones es mucha, tener una diferencia al cuadrado muy grande prácticamente no impacta en el resultado, y por lo tanto podemos tener datos que están totalmente opuestos por una de las variables de nuestro feature space, y sin embargo esos datos pueden verse como próximos. Sí, básicamente lo que estamos diciendo es lo que nosotros intuitivamente habíamos ganado al vectorizar nuestro feature space en dimensiones muy grandes se pierde o se diluye. Bueno, finalmente, desde un punto de vista operativo, muchas veces cuando hacemos análisis exploratorio, cuando hacemos algún tipo de curado del dataset, necesitamos visualizar hasta cierto punto, necesitamos ver nuestra nube de puntos o algo por el estilo, para lo cual necesitamos o bien dimensiones bajas o bien algún método que nos permita representar el dataset con una dimensionalidad muy baja. Y por último, no sé si es lo último, pero es lo último que vamos a mencionar, hay muchos problemas que se generan con alta dimensionalidad. Una de las últimas cosas que mencionamos es, a medida que aumenta la cantidad de columnas, aumenta la plausibilidad de tener datos irrelevantes. Si tenemos, no sé,
la raza del perro del que pidió el préstamo, y eso seguramente no va a tener ningún tipo de impacto en un producto financiero, o el color del tapizado del auto, y eso no va a tener ningún impacto en la prima del seguro. Sí, esos serían los atributos irrelevantes. Y más sutilmente, más difícil de encontrar, los atributos redundantes, o sea, atributos que están correlacionados entre sí, pero que no aportan a la calidad del producto final, porque agregar uno o agregar el otro produciría exactamente el mismo efecto que tener ambos al mismo tiempo. ¿Sí? Esto hace que nosotros tengamos modelos muy frágiles, modelos que van a tener mucha variancia y modelos en los cuales siempre vamos a tener sobreajuste, y ese sobreajuste va a ser difícil de controlar. O sea, básicamente muchas dimensiones, muy mala idea. ¿Cuántas son muchas? Bueno, depende, obviamente que en esto no tenemos un umbral que nos dice menos de 6 está muy bien, más de 6 está muy mal. Depende de muchas otras cosas, depende en cómo sean las distribuciones de los datos en cada uno de estos atributos. Un dataset con datos individualmente muy normales, o sea, muy cercanos a una gaussiana, podemos tolerar altas dimensiones porque, bueno, básicamente los datos van a estar en hiperelipsoides y por lo tanto la parametrización estadística va a ser adecuada, va a ser robusta, mientras que si tenemos datos que están muy dispersos y que no se pueden ajustar adecuadamente con ningún tipo de modelo estadístico, entonces ahí sí el modelo se resiente por la dimensionalidad. Esto es algo muy, muy amplio, no tiene recetas fáciles, y como ya estamos acostumbrados, tenemos que empezar a generar una casuística propia y una intuición propia. Podríamos básicamente interpretar el concepto de reducción de dimensionalidad como pasar de una tabla ancha a una tabla más angosta, pero que retenga las propiedades significativas del original con respecto a nuestro propósito de análisis. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que pasamos de un dataset que tiene 20 o más columnas a uno que tiene 6 o menos, pero que sin embargo cada dato, cada registro, cada fila de nuestra tabla correlaciona igual de bien, o a veces mejor, en esta tabla más angosta que en la tabla más ancha. Esa reducción de dimensionalidad se puede catalogar muy crudamente, muy gruesamente, como métodos lineales y métodos no lineales, en el sentido de que los métodos lineales de alguna manera hacen operaciones lineales sobre el espacio de atributos. Proyectan o aplican algún tipo de rotación y luego proyectan, o ese tipo de operaciones, mientras que en las técnicas no lineales el espacio de atributos, además de proyectarse, se warpea, se dobla, se distorsiona, o a veces se proyecta, pero se proyecta sobre una superficie multidimensional, sobre un manifold que no es plano y que por lo tanto genera esa no linealidad. Bueno, nuestra primera técnica lineal de reducción de dimensionalidad es la selección de atributos. Sí, la selección de atributos, como su nombre lo indica, consiste en retener, utilizando algún mecanismo y utilizando algún criterio, solamente algunos de los atributos originales. O sea, básicamente nos quedamos con menos columnas de las columnas que ya estaban en nuestro dataset. Esto quiere decir que es un caso particular de proyección, o sea, es un caso particular donde estamos proyectando todo el feature space sobre alguno de los hiperplanos principales y por lo tanto algunas de las dimensiones que antes estaban dejan de estar. Esto básicamente lo podemos hacer de una forma agregativa, o sea, vamos empezando de a uno y vamos agregando, o de una forma eliminativa, vamos tomando de a uno, encontrando los irrelevantes o los redundantes, y de esa manera los vamos eliminando. Obviamente no podemos hacer una búsqueda exhaustiva de todas las posibles selecciones de atributos, porque eso, como dijimos, requiere un tiempo exponencial. Entonces seguramente vamos a poder aprovechar algunas de las técnicas que nosotros conocemos. O sea, existe obviamente en esto una interdependencia entre reducción de dimensionalidad y métodos que nosotros conocemos para otro tipo de tareas. O sea, típicamente
podríamos pensar, por ejemplo, en un árbol de decisión, pero no para generar un clasificador, sino para que nos descubra cuáles son las variables que desde el punto de vista de la teoría de la información son más relevantes, o podríamos pensar en un clustering, simplemente para poder identificar grupos de datos que parecen estar juntos en algún sentido dentro del feature space y luego utilizar esa agrupación para generar atributos secundarios. Bueno, los métodos de selección de atributos se pueden pensar en filtros. Una forma de filtrado es la que decíamos recién, es ir eliminando los atributos que nos parecen redundantes o irrelevantes. Se pueden pensar en wrappers, o sea, en un método que de alguna manera envuelve a nuestra selección de atributos a través de una interfase, y métodos embebidos, o sea que la selección de atributos se realiza al mismo tiempo que se realiza algún otro entrenamiento, por ejemplo, para un clasificador o un regresor. Bueno, en estas situaciones, obviamente, el tipo de modelo, o sea, si estamos queriendo hacer clasificación, regresión, clustering, etc., y el tipo de evaluación de calidad, si vamos a trabajar con precisión, con error cuadrático medio, etc., van a determinar cuál va a ser el método de selección de atributos que nos va a resultar adecuado. Bueno, como dijimos, los métodos de filtrado son los que parecen ser más adecuados para clasificadores o para regresores, es decir, para aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el valor que tiene que tener el atributo target para los casos de entrenamiento, entonces podemos ir analizando uno por uno los atributos respecto del atributo target, utilizando, bueno, información mutua, error, algún tipo de informatividad, como dijimos, aprovechando los árboles de decisión. Y bueno, hay una suposición básica que no siempre se cumple, pero bueno, como heurística inicial es adecuada, y es suponer que los atributos que individualmente modelan bien el valor target también lo van a hacer en forma colectiva. Los métodos de selección de atributos por wrapper evalúan modelos con subconjuntos de atributos, o sea, van tomando algunas columnas, siguiendo una política que puede ser determinística o puede ser aleatoria. Esto es algo muy metafóricamente parecido a lo que hacemos cuando hacemos k-fold, pero en vez de hacerlo horizontalmente por registros, lo hacemos verticalmente por atributos, y de esa manera vamos reteniendo aquellos casos que parecen más exitosos o vamos eliminando aquellos que parecen que no están aportando la calidad. Bueno, y como les decíamos, en este caso utilizar árboles de decisión nos puede llegar a servir para elegir cuáles son los atributos adecuados para agregar o para eliminar. Y finalmente los métodos embebidos, en realidad podemos pensar que un método embebido, o sea, un método que selecciona atributos dentro del mismo entrenamiento, es algo muy parecido a un regularizador. En todo caso, lo podríamos pensar como un regularizador extremo, donde al atributo le da importancia o no le da ningún tipo de importancia. O sea, es algo así como una especie de lazo o de elastic net o de ridge, pero utilizando un parámetro de simplificación. O sea, un parámetro que es o considero el atributo o directamente no lo considero, en vez de darle un coeficiente que puede ser continuo, como en el caso de los regularizadores para regresión. Siguiendo con métodos lineales, en vez de selección de atributos, proyección de atributos. En este caso, también proyectamos sobre un subespacio lineal, o sea, sobre un hiperplano, pero en este caso el hiperplano puede estar alabeado, puede estar inclinado respecto de los ejes principales. Y bueno, probablemente el más conocido y que ya hemos estado utilizando en regresión lineal es el análisis por componentes principales. Esto puede hacerse directamente sobre el espacio original de atributos, o sea, buscar cuál es el hiperplano que genera los autovectores que retienen la mayor cantidad de variancia dentro del dataset, o bien se puede trabajar utilizando un kernel, o sea, en vez de trabajar directamente sobre el espacio de atributos, yo planteo una función kernel, tal cual vimos que hacíamos en otros casos, en Support Vector Machines
por ejemplo, y de esa manera elegimos un hiperplano sobre el espacio kernel en vez del espacio atributo. ¿Sí? El kernel trick, el truco de aplicar kernels, sigue valiendo aquí en reducción de dimensionalidad. En este caso, hay una cuestión muy interesante que es la matriz de covariancia, o sea, lo que nosotros generamos en principio cuando hacíamos nuestra matriz de confusión. Nosotros sabemos que por cómo se constituye, o sea, es un producto externo de el vector de variancia de cada una de las variables individualmente, ese vector multiplicado externamente por sí mismo. Eso hace que la matriz sea semidefinida positiva y que por lo tanto todos sus autovalores van a ser positivos. Y lo importante aquí es, si nosotros normalizamos los autovalores respecto de la suma total de los autovalores, cada autovalor normalizado nos está indicando la variancia total que se proyecta sobre cada uno de los ejes de ese plano sobre el cual estamos haciendo la proyección. Cada uno de esos ejes se conoce como componente principal. Entonces, la primer componente principal va a ser aquella cuyo autovalor normalizado tenga el más grande valor absoluto. Luego vamos a tener la segunda, la tercera, por ejemplo, en este caso de ejemplo que hemos puesto, la primera componente principal retiene aproximadamente el 55% de la variancia de los datos. La segunda el 22%, la tercera el 8%, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros vamos a elegir un umbral que puede ser el 80%, el 85%, el 90%, de la variancia que nosotros queremos que se retenga en nuestro modelo con atributos proyectados, y eso nos va a determinar cuántas van a ser las componentes principales que vamos a tener que retener a la hora de obtener el modelo final. Por ejemplo, en este caso, si nos quedamos con solamente la primera y la segunda componente principal, básicamente quiere decir que dentro de nuestro espacio de atributos hemos ubicado un hiperplano que tiene solamente dos ejes, o sea, es un hiperplano plano, y sobre ese plano proyectamos todos los puntos, que son los datos de nuestro dataset, y estamos reteniendo casi el 80% de la variancia, o sea, esas dos componentes principales nos permiten explicar el 80% de la variancia, y dentro de ese modelo con solamente dos dimensiones ya tenemos un 80% de error, un 80% de precisión o de accuracy, de exactitud en función de lo que nosotros estamos buscando. Si eso no fuese suficiente y tuviésemos que ir a un 90%, bueno, entonces tendríamos que retener dos componentes principales más, la tercera y la cuarta, entonces estaríamos proyectando sobre un hiperplano de 4 dimensiones, ya el modelo pasaría a tener 4 variables en vez de 2, sería un modelo más complejo, pero bueno, tendría un poquitito más de calidad. Y así establecemos una relación de compromiso entre lo que nos resulta suficiente para el modelo y la complejidad del modelo en términos de la dimensionalidad que tiene. Seguimos con la proyección de atributos y hay otra técnica que está relacionada con el análisis por componentes principales, que es el análisis por discriminantes lineales, que en general está más asociado a la clasificación, o sea, cuando tenemos un atributo target nominal, y lo que estamos haciendo es encontrar una frontera lineal, hiperlineal en realidad, en el espacio de atributos independientes. Sí, esto se parece un poco a lo que nosotros hicimos en las filminas 21, 22 y 23 de la clase 2, donde buscábamos una recta que nos permita dividir dos nubes de puntos de la manera más adecuada. Acá tenemos una visualización un poquitito mejor. Básicamente, este hiperplano está separando a nuestras dos clases con distribuciones en las cuales hay una confusión mutua un poco grande, mientras que si nos vamos a otro lugar, fíjense que este hiperplano no es ortogonal a la recta que une los centroides de las clases, ¿sí? Básicamente porque está ocurriendo esto y básicamente porque no hemos
warpeado el espacio utilizando la distancia de Mahalanobis, ¿sí? Básicamente porque en estos dos datasets las curvas de isoprobabilidades, los elipsoides, tienen una cierta inclinación, no son esféricas, entonces ubicar eso nos permite encontrar un hiperplano separador donde las distribuciones de cada una de las clases respecto de ese plano separador tienen una confusión mutua mucho menor. Sí, tanto componentes principales como discriminantes lineales son métodos de biblioteca, están ya prácticamente en cualquier biblioteca, en cualquier suite de análisis de datos, no solamente en scikit-learn, sino hasta en la de cualquier software de inteligencia de negocios para empresas, etcétera, etcétera. Son técnicas que, bueno, son casi centenarias o más que centenarias, así que se conoce realmente muy bien cómo funcionan. Como técnicas no lineales, posiblemente una de las más famosas y más provechosas para conocer son los mapas autoorganizados. Los mapas autoorganizados son redes neuronales que de alguna manera utilizan un algoritmo de entrenamiento por refuerzo que nos permite mapear un vector de atributos de muchas dimensiones. El vector de atributos es en realidad cada posible combinación de valores de entrada de cada uno de los datos de entrada a celdas que pueden ser bidimensionales o tridimensionales o de la dimensionalidad que nosotros querramos. Sí, típicamente los mapas autoorganizados se trabajan con dos dimensiones. Entonces, lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, en este caso, una grilla de 5×3 celdas, donde cada neurona está totalmente conectada con cada uno de los atributos de entrada de nuestro dataset. En este caso tenemos un dataset de 4 dimensiones, pero podríamos tener más. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Lo que hacemos es iterar aleatoriamente datos de entrada y para cada uno encontramos cuál es la celda más cercana. Supongamos, en este caso, nuestras celdas inicialmente tienen valores genéricos y por lo tanto está como cuadriculada dentro del espacio de atributos sin tener la menor idea de cómo son los datos. Entonces, elegimos, suponete por azar, un dato cualquiera, un dato por acá, entonces la celda más cercana es este vértice de aquí. Entonces, aplicamos el mismo algoritmo o una variante de nuestro algoritmo de backpropagation que nosotros conocemos, o sea, básicamente a los pesos de esta neurona, lo que hacemos es agregarle el término de error que se generó al haber seleccionado este dato, de manera de que esta neurona se acerque, ¿sí? Esto podemos hacer que coincida o podemos hacer que se acerque teniendo una política de entrenamiento blanda, por decirlo de alguna manera, donde lo que hacemos es sumarle el vector error, pero no el vector completo, sino ponderado por un factor de entrenamiento. Bueno, con eso básicamente estaríamos llevando en el espacio de atributos a esta celda a que esté donde o que esté más cerca del dato de entrenamiento que utilizamos. Pero ahí la técnica también agrega un determinado factor que es reentrenar los pesos de sus vecinos también. O sea, también estas 3 celditas, o posiblemente las 8 celditas, porque podríamos tener los vecinos inmediatos y los vecinos inmediatos de los inmediatos. Eso es una política que depende de cómo sea el método. Bueno, con una determinada relajación, o sea, con un determinado factor, también a esos los reentrenamos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esos vecinitos también se van a estirar acercándose hacia el dato que nosotros le dimos. Y bueno, este proceso se va iterando y típicamente si estamos teniendo una técnica de aprendizaje blanda, o sea, si estamos teniendo un factor por el cual multiplicamos al vector error a la hora de reentrenar los pesos, ese factor puede ir decreciendo a lo largo de las iteraciones, de manera tal de que la red se va ajustando más violentamente al principio durante la iteración, pero luego el reentrenamiento va siendo cada vez más débil
hasta llegar a una convergencia que más o menos es aproximadamente como la que estamos representando acá. En algunas regiones vamos a tener un cubrimiento más preciso, en otras vamos a tener un cubrimiento más genérico, pero básicamente la red ha sido capaz de representar en 2 dimensiones a todo este dataset. Sí, básicamente lo que hemos mostrado acá sería una especie de clustering en 2D, pero también podríamos pensarlo como un clasificador. Más contemporáneamente, en métodos no lineales, tenemos los autoencoders. Esto es un subproducto de redes al estilo las UNets o al estilo de otros modelos del aprendizaje profundo, en el cual lo que hacemos es obligar a que el modelo pase por un cuello de botella informacional donde la información está representada en un conjunto relativamente pequeño de celdas de unidades, y básicamente eso está obligando a que se produzca una especie de compresión no lineal. ¿Sí? Esa compresión no lineal básicamente es una representación latente o una representación dentro de un espacio latente en el cual tenemos una dimensionalidad mucho más pequeña que la del dataset original. Esta representación a veces es tremendamente pequeña, por ejemplo, en autoencoders utilizados, por ejemplo, para generar caras de personas que no existen, con solamente 1000 atributos. Pensemos que para generar una cara necesitamos centenares de miles de atributos. Bueno, con solamente 1000, o sea, 1024, ya es posible que el decoder tome un vector dentro del espacio latente y nos genere una carita de un humano que no existe. Y generando pequeñas variaciones sobre los valores de ese espacio latente, aparecen diferentes personas, masculinos, femeninos, diferentes edades, diferentes grupos étnicos, diferentes color de cabello, color de ojos, etcétera, etcétera. Es bastante friki ver realmente lo que ocurre. Pero bueno, la técnica es provechosa, obviamente, para otro tipo de problemas. Entonces, aquí el tema es entrenar una red para que a la salida del decoder tener algo lo más parecido posible a lo que hay en la entrada del decoder y que el espacio latente tenga la cantidad mínima posible de unidades de neuronas que serían finalmente las dimensiones del espacio latente. Sí, acá, bueno, hay una técnica de regularización muy exitosa que se usa no solamente en este problema, en aprendizaje profundo, sino en otros problemas, que es el dropout. Es algo parecido a lo que hacen nuestros cerebros o nuestros sistemas nerviosos, que es, bueno, cada tanto muere una neurona, y eso, aunque parezca mentira, facilita y mejora el aprendizaje. Bueno, 2 métodos contemporáneos de la última década, digamos, de técnicas no lineales. La primera es t-SNE, T-Stochastic Neighbor Embedding. Digamos, son las dos que vamos a ver. Esta y UMAP son más bien diseñados para hacer visualizaciones, pero bueno, si tenemos una visualización en 2D, también tenemos una reducción de la dimensionalidad de los datos y se pueden utilizar, obviamente, ambos métodos para esta cuestión. Sí, básicamente, en t-SNE lo que hacemos es, en el feature space, construir una distribución probabilística entre pares de puntos. O sea, básicamente tenemos una distribución de la probabilidad de que 2 datos del dataset estén cerca dentro del feature space. ¿Sí? Datos similares obtienen una probabilidad mayor y datos disimilares obtienen una probabilidad menor. Luego construimos en el plano sobre el cual vamos a hacer nuestra representación puntos que representan al dataset, y esos puntos también van a tener una probabilidad inducida de que esa probabilidad sea mayor cuando los puntitos están más cerca y sea menor cuando los puntitos están más lejos. Y finalmente, entre las dos funciones de probabilidad, la función de probabilidad en el feature space y la función de probabilidad inducida en el plano, buscamos minimizar
una medida que se llama la divergencia del Kullback-Leibler, que es una distancia entre distribuciones, ¿sí? La divergencia Kullback-Leibler básicamente lo que hace es medir la cantidad de bits que yo necesito para poder discriminar a una distribución de la otra. O sea, para cuántos puntos de una distribución, o sea, cuántos valores de una muestra y cuántos valores de otra muestra yo necesito conocer para darme cuenta si estoy en una o estoy en otra. Entonces, si yo logro disminuir esa divergencia, si logro disminuir esa diferencia entre esas probabilidades, lo que va a ocurrir es que los datos que están muy cerca entre sí en el feature space también van a estar muy cerca entre sí en el plano 2D. Bueno, yo les dejo aquí un tutorial en una revista que se llama Distil, que es realmente muy interesante porque los artículos son interactivos, o sea, básicamente la revista utiliza JavaScript y D3 y el Canvas de HTML para publicar los gráficos y por lo tanto los gráficos son accionables y por lo tanto no hay dos personas que lean el mismo artículo nunca. Es realmente muy interesante. Bueno, la revista está más especializada en aprendizaje profundo que en el resto de Machine Learning, pero tiene varios artículos que son importantes para nuestra materia. Y, digamos, lo interesante es ver cómo los diferentes hiperparámetros de Tisney, por ejemplo, lo que llaman perplejidad, tiene un efecto realmente notable en equilibrar el mapeo de acuerdo a la densidad de los puntos en el feature space y la varianza que tienen los puntos en el feature space. Bueno, nuevamente, este método también está en GitHub, también los autores lo han disponibilizado, así que simplemente lo ponemos en nuestra notebook prácticamente sin ningún tipo de problema. Y bueno, el último método que ya les había dicho es UMAP, también es un método no lineal y se basa en encontrar un análogo 2D del dataset, pero en este caso el análogo proviene de la topología en vez de venir de la teoría de la probabilidad. Lo que hace este modelo es buscar un manifold, o sea, una variedad diferenciable entre los datos originales. Esto se hace, bueno, tomando los datos, obviamente si yo tomo datos de A2, genero un segmento. Ese segmento es lo que se llama one simplex, o sea, simplex de una dimensión. Luego si tomo de A3, genero un triangulito, ese es el two simplex, o sea, el simplex de dos dimensiones. Si voy tomando de A3, genero un three simplex, un pequeño tetraedro. Yo puedo, por ejemplo, si estoy pensando en 2D, voy generando triangulitos y voy viendo cómo van quedando esos triangulitos mapeados en el feature space y luego utilizo una linealización local, o sea, localmente aplasto al espacio en función de la normal a esos triangulitos. Obviamente, como esa normal es local, no es la misma y por lo tanto esto no hace lo mismo que hace, por ejemplo, PCA, análisis por componentes principales. O sea, no estamos warpeando el espacio linealmente, pero todo el espacio, sino localmente en cada grupito de puntos. Y bueno, finalmente el aplastado, por decirlo de alguna manera, de todos esos triangulitos termina generando una especie de casquete. Ese es el manifold, ¿no es cierto?, la variedad diferenciable, y eso es lo que planamente representamos dentro de nuestro UMAP. Es interesante porque, bueno, yo lo puedo hacer en 3D, lo puedo hacer en 4D, no hay ningún tipo de problema, porque a la teoría de la topología le resulta indiferente la cantidad de dimensiones que utilizo. ¿Sí? También les dejo aquí un link a el sitio que los autores de UMAP han generado, donde explican el método obviamente mucho mejor y mucho más exhaustivamente que lo que estamos haciéndolo aquí, y también está digamos, la función de biblioteca para poderlo utilizar, etcétera, etcétera. Recursos adicionales, obviamente todos los ejemplos que hay en scikit-learn, sobre todo para selección de atributos. Aquí Manlio nos recomienda un pequeño tutorial sobre métodos wrapper, que básicamente los vimos muy por arriba, pero que son más interesantes que los que estamos presentando aquí.
Bueno, como actividad práctica, la idea es lo mismo que en los trabajos prácticos anteriores, tomar un dataset y aplicar algunos de los métodos que vimos, o algunos de los métodos que vimos, utilizando algún dataset que tenga una complejidad razonable. Sí, que yo, por ejemplo, podríamos tomar el de los costos de la vivienda en Boston, que si no recuerdo mal tiene 14 atributos, y ver si lo podemos mapear a 3 o 4 o algo por el estilo. Ya algo de esto han hecho algunos de ustedes cuando hicieron el regresor, porque se dieron cuenta que había algunos atributos que eran totalmente irrelevantes. Sí, en esto, bueno, si ya estuvieron en los prácticos anteriores trabajando con alguno de los datasets y ya están familiarizados con esos datasets, bueno, utilicen. Pero bueno, siempre traten de ir a datasets que tengan un feature face muy grande, qué sé yo, por ejemplo, el de cervezas o el de vinos, alguno que sea realmente un desafío. Si no, presentamos un par de problemas nuevos, uno de complejidad moderada, que también encontró Manlio en una encuesta nacional acerca sobre las condiciones de salud, seguridad e higiene laboral, donde tenemos una gran cantidad de encuestas y una gran cantidad de columnas, que son las respuestas a preguntas, 300 preguntas. En este caso, bueno, podrían tratar de contrastar con dos métodos de selección de característicos, ¿sí? Por ejemplo, alguno de proyección y alguno que eso, por ejemplo, PCA y selección, por ejemplo. Y el otro dataset es un poco más interesante todavía, pero que tiene mucho valor potencial. Básicamente tenemos una encuesta o un dataset generado por una empresa de delivery, iFood, que es realmente interesante para ver. Así que bueno, esto sería todo lo que tenemos para ver de reducción de dimensionalidad. Nos vemos en la clase en vivo o nos vemos en el próximo encuentro.